esta sesión de Teams. La idea es repasar un poco lo que ustedes ya deben haber estudiado detenidamente, debieron haber estudiado detenidamente, ¿no? En base a los recursos, a la guía que les he dejado, me refiero a las directrices que les he dado, ¿verdad? En aula virtual. Entonces, vamos a ver, esto también servirá como para que ustedes puedan autoevaluarse, ¿no? De acuerdo a lo que voy diciendo, ustedes van a poder juzgar, bueno, no sé nada de eso, no sé mucho, poco, etcétera, ¿no? De acuerdo. Em, Les pido que no tengamos interacción porque quiero como que condensarlo todo a manera de salir en una hora aproximadamente, ¿de acuerdo? Dejamos cualquier duda pues para después, ¿ok? Tengo planificado también el día lunes, si está bien por ustedes, ver cómo estamos con la parte de ejercicios, ¿no? Eh, Tienen una guía, ¿verdad? De la cual van a venir los ejercicios de la prueba número 1, entonces tienen que ponerle mucha prioridad a eso, ¿de acuerdo? Entonces el lunes vamos a tener otra sesión para ver cómo van con sus ejercicios y yo ayudarles con un par también, ¿no? También decirles cuáles ejercicios están, digamos, ya resueltos en los videos que ustedes mismos han visto, ¿no? Ustedes han visto que están en aula virtual. En fin, comencemos entonces con corrientes eléctricas. Cualquier problemilla que noten, que no se escucha bien o no se mire mi pantalla y tal, me avisan, ¿no? Por los momentos, pregunto, ¿se ve capítulo 12, corrientes eléctricas? ¿Sí? Sí, sí, todo bien. Ok, perfecto. Entonces, por favor, miren, yo sé que estas sesiones suelen cansar, ¿no? Y que después de 15 minutos probablemente pierda un poco su atención, pero les pido que hagan un esfuerzo, traten de renovarse cada 15 minutos porque lo que voy a decir a continuación es muy importante y para fines prácticos esto será evaluado de este lunes al otro, ¿no? Como sabrán. ¿Ok? Muy bien, entonces comenzamos con esta parte del estudio del electromagnetismo que involucra corrientes, ¿no? Como sabrán, hay un tipo de corriente que nos va a servir a nosotros como modelo. Es las corrientes estacionarias. Las corrientes estacionarias van a ser nuestra fuente de lo que se conoce como magnetostática, que es la parte toral de este curso. Electrostática, por otro lado, cargas en reposo, se da debido precisamente a cargas en reposo, valga la redundancia. Electrostática lo vieron ustedes en física 321, ¿ok? Ahora pues tenemos que estudiar magnetostática y como un buen comienzo, ¿verdad? Las fuentes entonces de la magnetostática son corrientes estacionarias y por tanto vamos a tocar a continuación lo que son corrientes en general, ¿de acuerdo? Y bueno, corriente eléctrica no es más que un flujo de carga eléctrica, como ustedes lo podrán haber leído ya, ¿no? Y esto de corriente eléctrica pues es muy importante para nosotros a nivel de ingeniería porque, digamos, nuestras corrientes eléctricas eh, transportan energía, ¿no? Lo podemos ver de esa manera hacia nuestros hogares. De acuerdo, hay una generación de energía eléctrica y hay corriente eléctrica circulando o moviéndose, podríamos decir, ¿verdad? De manera simplista, en cables conductores, ¿no? Y entonces, como saben, esos cables les llamamos pues líneas de transmisión. Luego de tener toda una arquitectura de líneas de transmisión, entonces ya se baja el voltaje, digamos, hacia una red de distribución, ¿no? Y llega finalmente hacia nuestros hogares. Entonces, el concepto de corriente, permítanme, solo voy a conectar a la computadora un segundo. Permítanme. Entonces, el concepto de corriente eléctrica es, pues, bien sabemos, muy importante en general y para nosotros en ingeniería eléctrica en particular, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, platiquemos un poquito de la definición de corriente de manera más formal, no solo como un flujo de carga. Entonces, primero definimos la corriente promedio como carga, ¿verdad? Que se está moviendo en el espacio, podemos pensarlo así. Eh, en algún intervalo de tiempo, ¿no? Entonces es lo que tengo aquí encuadrado en la ecuación 12.1, eso es una corriente promedio, ¿no? O sea, dividir el flujo de carga en algún intervalo de tiempo y listo. Claramente, y sabiendo que las unidades de carga son coulomb, entonces las unidades
de corriente, corriente promedio, serían coulomb por segundo, conocido como amperio, ¿de acuerdo? Entonces, el amperio, de hecho, es, como ustedes sabrán, es la unidad fundamental en el sistema SI. Es una unidad fundamental, mejor dicho, ¿ok? El amperio es una unidad fundamental. El coulomb, por otro lado, no es una unidad fundamental. La definición propia de amperio la veremos nosotros, de hecho, en el capítulo siguiente, ¿ok? En el capítulo número 13. Muy bien, algo más que ustedes sabrán es que la corriente se define como positiva en la dirección de flujo de cargas positivas. ¿De acuerdo? O sea, la dirección de la corriente se define como el flujo de cargas positivas. Mejor dicho, vuelvo a repetirlo. La dirección de la corriente se define como la dirección de flujo de cargas positivas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, en circuitos eléctricos, dibujamos esas como flechitas, ¿no? Que indican la dirección de propagación de la corriente, entonces estamos indicando la dirección de flujo de cargas positivas, no de negativas. Aunque nosotros en nuestra intuición sabemos, conocemos que lo que se va clásicamente hablando moviendo son electrones, ¿de acuerdo? Pero si ponemos una flechita que indica la dirección de la corriente, entonces esa es la dirección de flujo de cargas positivas, ¿ok? Entonces eso es algo importante que deben tomar en cuenta, ¿ok? Bueno, esa es la definición de corriente promedio, ¿no? Ahora, en general, digamos, podemos tener cantidades instantáneas, como sabemos, y la corriente, entonces instantánea se define como 12,2, ¿verdad? Que es una derivada. O sea, pueden ustedes empezar a ponerle mente, ¿no? Y van a llegar al concepto matemático de derivada, ¿no? La derivada de la carga con respecto al tiempo se define como corriente. Claramente, permítanme. Amy, perdón. Entonces, les comentaba que las corrientes, digamos, si yo tengo una corriente digamos, de un amperio. ¿Mm? Entonces, cuando hablo de una corriente de un amperio, estoy hablando de un número, ¿no? O sea, una corriente constante. Pero las corrientes no tienen que ser constantes, pueden variar con el tiempo, precisamente. Entonces, cuando varían con el tiempo, la definición apropiada y la más general, de hecho, es la 12,2. Ahora, si la corriente es constante, claramente esta definición, pues, se reduce a esta que está acá, ¿no? O sea, es el mismo concepto matemático que velocidad promedio, por ejemplo, y velocidad instantánea, ¿no? Que ya adoptamos, conocemos muy bien de la mecánica clásica. Muy bien, entonces, vamos, las corrientes, cargas en movimiento. Pues la corriente podría estar distribuida, estimados, en un alambre, podemos pensarlo de esta manera, y a esto le llamamos una corriente filamental. O podría ser que tengamos también una placa, no sé, piensen en una placa plana, y hay flujo de corriente en esa placa, ¿no? Por cierto, que las corrientes, veremos en un ratito, se pueden subdividir en dos, en corrientes de convección o corrientes de conducción, ¿no? Ya veremos un poquito más al respecto. Pero lo que quiero hacer énfasis ahorita es dónde están distribuidas las corrientes. Puede ser en un alambre, puede ser también en una placa, ¿no? Como ya les muestro, como este que está aquí. Piensen que hay flujo de carga distribuida en la placa, o puede ser también, no sé, imagínense un volumen cualquiera y que hay flujo de carga atravesando el volumen. No sé, pueden pensar cuando ustedes, no sé, tienen el toma 110 voltios y vienen y ponen su mano, ¿no? Entonces, eh, si está un cable por ahí pelado, entonces, digamos, nos agarró la corriente. Entonces, podemos pensar que en general la corriente se distribuye en nuestra mano, en nuestro cuerpo, en un volumen, ¿de acuerdo? Entonces, ahí podemos pensar que precisamente la corriente distribuida en un volumen, podría ser en una superficie, etcétera, ¿no? Por eso conviene, pues, hablar, tal como lo hicimos en el caso de cargas, de distribuciones, ¿no? Y, por tanto, de densidades. La primera densidad que vamos a definir es una que le vamos a conocer como densidad volumétrica de corriente y lo vamos a denotar por J, ¿no? Muy bien, ¿cómo se define J? J se define, bueno, es un vector en primer lugar, y un vector tiene magnitud y dirección. La magnitud de este vector la vamos a definir como la corriente por unidad de área a través de una superficie colocada perpendicularmente al flujo, y su dirección es la misma que el flujo de carga. ¿De acuerdo? La misma que el flujo de carga. Ojo con esta definición, que a partir de esto
Vamos a modelarlo matemáticamente y es importante tener en cuenta eso. Fíjense, una vez más, recordemos, ¿cómo se definía, pensando paralelamente en la densidad volumétrica de carga? Se definía como carga por unidad de volumen. Si se recuerdan, era un escalar. Ahora, su contraparte, digamos, J, densidad volumétrica de corriente, no es un escalar, es un vector. Y tiene dirección, que es la dirección, la misma dirección del flujo de carga, y tiene magnitud. Pero la magnitud no es corriente por unidad de volumen. No, es corriente por unidad de área. Y no solo eso, es corriente por unidad de área. Pero ¿cuál área? ¿Cuál área? El área que es perpendicular al flujo. Perpendicular al flujo. Ojo con eso, ¿no? Entonces, antes de hablar un poquito más de J como tal, como definición, conviene ver la relación que existe entre una, digamos, cargas en movimiento. Podemos pensar en esta 12.3 como la relación que existe entre estas cargas ubicadas en un volumen que se están moviendo. No se pueden pensar en un objeto cargado que se mueve, ¿no? A velocidad promedio v. Entonces, eso, pues, digamos, genera una densidad de corriente volumétrica J, ¿no? Es fácil demostrar esta relación. Entonces, J, recuerden, se relaciona con carga de esta manera, carga que se mueve a una velocidad promedio v. ¿De acuerdo? Entonces, esa relación es muy importante. J igual a densidad de carga por la velocidad promedio. Es más, aquí pueden ver dimensionalmente esto. Recuerden que ρ tiene unidades de coulomb por metro cúbico, si están de acuerdo. Y velocidad es metros por segundo, ¿no? Entonces, les va a quedar coulomb por metro, cuadrado por segundo. O sea, coulomb por segundo es amperio y sobre metro cuadrado, que precisamente así se define J, ¿de acuerdo? Entonces sería corriente por unidad de área perpendicular al flujo, ¿ok? Entonces, dimensionalmente estamos bien. Muy bien, fíjense, si tenemos cargas de diferentes densidades, ¿verdad? Noten que aquí el autor pone P y no sé si han notado, pero hay muchos errores, typos que le llaman en inglés, muchos errores de escritura en el libro, en su edición en español. Esto aquí no es P, es ρ. O sea, podemos tener, digamos, cargas de diferentes densidades o densidades de carga diferentes, ¿no? Podríamos pensar como el análogo a esta densidad de carga, las densidades de masa, ¿de acuerdo? Entonces sabemos que hay objetos que tienen diferentes densidades de masa. Similarmente, podemos tener objetos de diferentes densidades de carga. De cualquier manera, es fácil demostrar que la densidad de corriente volumétrica está dado por esta suma, ¿no? Esta suma de los productos de las densidades por las velocidades de cada una de esas densidades de carga. Importante recordar la analogía de esto, no sé si se recuerdan el concepto de la mecánica clásica de centro de masa, que se multiplicaban cada una de las masas por los vectores de posición eh, de las masas, ¿de acuerdo? Y se sumaba eso y se dividía entre la masa total de todas las partículas de ciertas masas, ¿no? Entonces aquí es similar, ¿no? Es como en aquel contexto lo hablamos como de una media ponderada, donde los pesos estadísticos eran las masas. Similarmente acá, entonces los pesos estadísticos, digamos, son estas densidades, solo que noten que en este caso no está en el denominador la suma total de las densidades, ¿no? O sea, pero conviene ver que pues es una cuestión muy análoga, ¿ok? Muy bien, ahora volvamos a la definición de J, ¿no? ¿Cómo habíamos definido J? Bueno, hemos definido esa densidad volumétrica de corriente como magnitud, corriente por unidad de área perpendicular al flujo, ¿no? Y dirección, la misma dirección del flujo de carga, ¿de acuerdo? Así que si nos ponemos a ver, digamos, esta figura, ¿no? Tenemos un volumen, ¿no? Como vemos un volumen y podemos pensar que hay corriente distribuida en ese volumen, entonces hablamos de J, ¿de acuerdo? Pero, ¿cómo encuentro entonces, por ejemplo, la corriente? Porque ya definimos J, pero ¿cómo encuentro la corriente o el flujo de carga atravesando cierta superficie? Pues bueno, a partir de la definición, ustedes pueden notar que esa corriente o ese flujo a través de una superficie, como la mostrada acá, sería simplemente J punto de A. J punto de A. Vamos, si quieren pueden verlo al inverso. J aquí es corriente, que es esto, por unidad de área. Ajá. O sea, esto, digamos, consideren que esto es A, nada más.
Entonces, corriente por unidad de área es J, ¿no? Pero no es cualquier área, es el área que es perpendicular al flujo. Por tanto, si yo quiero despejar para la corriente o el flujo de carga, entonces lo que tendría que hacer es J por área. Pero J por área es cuando la superficie es perpendicular al flujo. Pero ¿qué sucede si no está perpendicular al flujo? Como bien lo muestra esto que está acá. Miren, J, la dirección de la carga en movimiento, va en esta dirección, pero la superficie no está en la misma dirección, de tal manera que no puedo decir que la corriente es simplemente J por área. No, no. Lo que necesito entonces nada más es esta componente de J que apunta en la misma dirección que este vector diferencial de área, para que entonces tenga la componente de J que sea perpendicular a esta superficie y coincida con mi definición, que así lo he definido. Por tanto, lo que me va a ayudar ahí es simplemente un producto punto, ¿no? Que eso lo que hace es proyectar este vector hacia acá, ¿de acuerdo? Y por supuesto, eso es a través de un elemento infinitesimal. Si sumo todas esas contribuciones, lo que voy a obtener es una integral. Así que por eso es que sale aquí un producto punto, ¿de acuerdo? Por la definición, intrínsecamente está contenida la definición que J es corriente por unidad de área perpendicular al flujo. ¿Estamos? Bueno, checkpoint. ¿Alguien que esté por ahí? ¿Está todo bien? Adelante. Sí, todo claro. Muy bien. Entonces, estamos con todo J, bien ¿no? por ahora. Perfecto. Similarmente, eso hablamos que tenemos carga que está distribuida en un volumen, ¿no? O sea, tenemos un volumen y por ahí transitando carga en movimiento. Valga la redundancia. Ahora bien, podemos también hablar de carga distribuida en una superficie. ¿Y cómo se define K? Bueno, es corriente, le vamos a llamar densidad superficial de corriente, pero no se define como corriente por unidad de área. Repito, le vamos a llamar densidad de corriente superficial, pero no se define como corriente por unidad de área, sino que se define como corriente por unidad de longitud perpendicular al flujo. ¿De acuerdo? O sea, tal como está acá, miren que K, el flujo de corriente va en esta dirección, el flujo de carga va en esta dirección, o sea, la corriente en esta dirección, y lo que es perpendicular, tomemos este elemento diferencial, si se fijan, esto coincide con nuestra definición, ¿de acuerdo? Entonces eso para un elemento diferencial, ¿no? Ahora, de la misma manera en que antes de retomar como que la forma general de la definición de K, aquí lo hemos tomado por un elemento diferencial, si se fijan, corriente por unidad de longitud perpendicular al flujo. Perfecto. Pero, ¿qué sucede en caso que el flujo lleve esta dirección, pero la longitud perpendicular o la longitud sea esta, ¿no? Evidentemente, esta acá no es perpendicular con esta longitud diferencial. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es una cuestión similar a lo que hemos hecho con J. Pero antes les comento lo siguiente. Se recordarán de esta expresión, ¿no? En la que nosotros tenemos como una equivalencia entre las cargas en movimiento, representadas por ρ, que se mueven a velocidad v, con J, ¿no? Ahora, similarmente, ustedes lo pueden demostrar. O sea, son geometrías sencillas para poder demostrar esto. En el caso de K, entonces, lo que vamos a obtener es una relación con la densidad superficial de carga, ¿no? La densidad superficial de carga que está en movimiento en la superficie. Por tanto, de manera similar a la expresión anterior, K va a ser igual a la densidad superficial de carga por la velocidad promedio de la carga, ¿de acuerdo? Entonces, dimensionalmente hablando, noten que tiene unidades de qué. Esto es coulomb, coulomb por metro cuadrado multiplicado por metro por segundo. Entonces tenemos coulomb por segundo por metro. Coulomb por segundo, amperio por metro, no por metro cuadrado. ¿De acuerdo? Es un error común pensar que la densidad de corriente superficial es amperio por unidad de superficie. Y es incorrecto. Es amperio por unidad de longitud perpendicular al flujo. O bien carga por unidad de tiempo, ¿verdad? Por unidad de longitud perpendicular al flujo. ¿De acuerdo? Permítanme, estimados. Perdón, estimados. Entonces, esta expresión 12.7 es análoga, digamos, a la expresión
12.3, en el caso que se estén moviendo cargas en un volumen, o en este caso, cargas pues en una superficie. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, la expresión análoga para esta que dedujimos aquí en 12.6, bueno, no que la dedujimos, ustedes tienen el trabajo de deducirla, que seguramente ya lo han hecho muy bien, pero la expresión análoga a 12.6 es esta que está acá, ¿no? ¿Y por qué? La misma cosa, porque la definición lo que nos dice es dirección. Se los digo nuevamente, su dirección es la misma que la dirección de flujo de carga y su magnitud es la corriente por unidad de longitud a través de una línea, ¿verdad? Que descansa sobre la superficie y está colocada perpendicularmente al flujo, ¿de acuerdo? Por tanto, para poder yo tomar el vector o la componente del vector K que sea perpendicular a esto, tengo que hacer una proyección con un vector, por ejemplo, que sea perpendicular a esta longitud diferencial. Entonces voy a proyectar K hacia este vector, o sea, K.T, pónganle T gorrito, y listo. Y ya me va a quedar la componente de K que es perpendicular a esta longitud diferencial. ¿De acuerdo? Si nuevamente sumamos todas las contribuciones, no solo en elementos diferenciales, entonces voy a obtener, no está. Bueno, solamente integren esto, ¿no? Integren eso y listo. Y ese 12.8, por tanto, es el análogo a 12.6, ¿ok? De acuerdo. Muy bien. Y finalmente, la expresión 12.9, que es la corriente igual a la densidad lineal de carga por el vector velocidad, la magnitud, pero aquí estamos hablando de corriente. Entonces noten que dimensionalmente sería carga por unidad de longitud, lambda, por metros por segundo. Entonces tendríamos, ¿qué tendríamos aquí? Coulomb por segundo, nada más, ¿cierto? Repito, carga por unidad de longitud y metros por segundo. ¿Okay? Entonces, carga, Coulomb por metro y metros por segundo. Entonces, lo único que me va a quedar es Coulomb por segundo amperio. Esta expresión 12.9, ¿verdad? Que me brinda la relación entre digamos, cargas en movimiento a velocidad v distribuidas en una longitud, ¿verdad? Con la corriente. Entonces, es lo análogo a la expresión 12.7 en caso esté distribuida en una superficie o a la expresión 12.3 en caso que la carga esté distribuida, la carga en movimiento esté distribuida en un volumen. ¿De acuerdo? Entonces, vamos, que esto es muy importante, estas ideas, ligarlas como lo estoy haciendo para que en sus resúmenes, en sus fichas, por ejemplo, si les gusta hacer fichas resúmenes, las agrupen unas con otras, ¿no? ¿De acuerdo? Para simplificar o convenientemente tener como un esquema mental de todas las relaciones importantes, ¿de acuerdo? Yo lo iba a hacer por ustedes, les diré, o sea, agruparles todo lo que tenga que ver con una ecuación con otra, pero ya no me quedó tiempo, ¿de acuerdo? Pero ustedes lo pueden hacer perfectamente. Es más, aprovechen su tarea número 1, en donde les digo que elaboren un resumen. Ahí pueden poner todas las ideas conforme le guste a su mente, como le guste a su mente. Muy bien, fíjense. En el capítulo siguiente nos vamos a topar no solo con el concepto de corriente, no solo con el concepto de corriente distribuida en una superficie, no solo con el concepto de corriente distribuida en un volumen y por tanto hablar de densidad volumétrica de corriente o densidad superficial de corriente, sino que van a surgir elementos diferenciales de corriente. Y vamos a definir el primer elemento diferencial de corriente y para una corriente filamental que simplemente se define como la corriente por el desplazamiento diferencial, ¿no? O sea, aquí tenemos un alambre, puede empezar en un cable, lo que sea, y hay un flujo de corriente acá, ¿no? Y entonces I por ds, que el ds sí tiene una dirección específica, recuerden, un vectorcito, pueden tomar un vector desplazamiento diferencial, entonces I ds se define como un elemento diferencial de corriente, ¿no? Cuya magnitud es simplemente I por ds, ¿de acuerdo? De manera similar, si tenemos que la corriente está distribuida en una superficie, es matemáticamente equivalente I de S con K de A, ¿no? Y yo creo, al margen de demostrarlo, es fácil recordarlo, dimensionalmente hablando, porque noten que este elemento diferencial de corriente, I de S, tiene unidades de amperio, escuchen bien, amperio, y esto sería metro. Entonces, aquí dimensionalmente hablando, el elemento diferencial de corriente filamental tiene unidades de amperio por metro. ¿Están de acuerdo? Y si se fijan aquí, el K diferencial de área, es fácil demostrar esta equivalencia, pero quiero que lo recuerden, lo intuyan dimensionalmente. K de A, esto es corriente por unidad de área,
¿cierto? Corriente por unidad de área. O sea, amperio por metro, perdón, por unidad de área no, caí en un error. Es corriente por unidad de longitud perpendicular al flujo. Repito, repito. Esto es, corriente por unidad de longitud perpendicular al flujo. Y si lo multiplico por área, entonces tendría amperio por metro cuadrado. Entonces, al simplificar eso, amperio por metro cuadrado, lo que me queda es amperio por metro. ¿De acuerdo? Y lo mismo con J, ¿no? Esta y esta son equivalentes, pero también esta, porque J es, repito, y miren cómo yo caí también en el error por la definición. Esto es densidad de corriente volumétrica, pero es corriente por unidad de, correcto, por unidad de superficie, no por unidad de volumen. Por tanto, esto sería amperio por, o dividido, ¿verdad? Si quieren escucharlo así, amperio dividido por metro cuadrado y esto por metro cúbico. Entonces lo que me queda en el producto es amperio metro. Todas estas entonces elementos diferenciales de corriente tienen unidades amper metro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la carpintería se las dejo, pero esos son elementos diferenciales que primero son vectores los tres y segundo son equivalentes, ¿de acuerdo? Muy bien. Perfecto. No sé si tienen alguna dudita. No, habíamos dicho que las dudas para después, ¿verdad? Porque si no, no termino. Muy bien, vamos a tomarnos 15 segundos para descansar y continúo con la ecuación de continuidad. Aquí son 6 secciones, pero las 3 secciones primeras son como que las más gruesas en contenido. Las otras son muy sencillas, ¿no? 15 segundos de descanso. Muy bien, continuemos. Hemos definido entonces corrientes, distribuciones de corrientes. Cuando la corriente se distribuye en superficies o volúmenes, entonces conviene definir esas densidades, ¿verdad? De corriente. Hemos definido también elementos diferenciales de corriente porque problemas de calidad, dice aquí. Permítanme. Porque van a salir en ciertas leyes de la magnetostática, ¿no? Entonces conviene definir esos elementos diferenciales de corriente. Muy bien. Entonces, ahora hablemos de la ecuación de continuidad. ¿Me copian, estimados? ¿Estamos bien? Adelante. Sí, Perfecto. Entonces, sí. recuerden que se van a cansar, compas, pero traten de esforzarse. Solo es una hora o una hora y minuto. Por favor, esforcémonos, va a valer la pena. Muy bien, ecuación de continuidad. Miren, yo les había platicado en la introducción del curso que hay leyes que son fundamentales y una de esas es la ley de conservación de la carga. De hecho, hay 3 grandes leyes de conservación que se tienen que cumplir independientemente del modelo de la física que estemos estudiando. Electromagnetismo, mecánica clásica, mecánica cuántica, teoría cuántica de campos, lo que sea. Hay 3 leyes sagradas de conservación de la carga, de energía y de la cantidad de movimiento, ¿no? Entonces, en cuanto a la conservación de la carga, les dije que hay 3 particularidades sobre la carga eléctrica, que es digamos, lo que genera la interacción electromagnética, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas propiedades de la carga? Primero está cuantizada, ¿no? Cualquier carga en el universo de algún objeto cargado es múltiplo de un entero, ¿no? ¿De qué cantidad? ¿De qué cantidad? Es un múltiplo entero de cierta cantidad, quiero decir. ¿Cuál es esa cantidad? La carga del electrón o la del protón, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar. En segundo lugar, eso es como que la carga está cuantizada. En segundo lugar, era que la carga se conserva. Y la última cosa es que vienen 2 sabores, digamos, en 2 tipos, carga positiva y carga negativa. Ahora, hablando sobre la conservación de la carga, lo que sabemos es que la carga se conserva, pero ese es un enunciado bastante global. Lo podrían pensar como que desde el Big Bang, entonces existe cierta cantidad de carga. Después de 3.8 billones de años, ¿cuánta carga existe? La misma carga neta. Es más, las observaciones experimentales actuales indican que hay iguales cantidades de cargas positivas y negativas. Pero ojo, eso no está confirmado, pero es lo que se observa. Muy bien. Ahora, ese enunciado global también tiene una forma alterna local que se conoce como conservación local de la carga. Eso de la conservación local de la carga es lo que vamos a tratar a continuación. Y en esencia, lo que
Perdón. Se me desconectó. ¿Me copian todavía, estimados? ¿Me copian? Sí. Sí. Entonces, sí, la conservación local de la carga es lo siguiente. Fíjense. Imaginémonos que tengo un volumen, ¿verdad? Y aquí estoy dibujando con el puntero como una especie de volumen, ¿no? Una esfera o lo que sea, ¿no? Entonces, en ese volumen, voy a ponerlo aquí, ¿no? Voy a ponerlo aquí, rapidito. Tengo pues aquí una cuestión cualquiera, un volumen cualquiera, y aquí dentro de este volumen tengo carga. ¿Qué sucede si esa carga comienza a moverse hacia afuera? O sea, comienza a fluir hacia afuera. Entonces ya sabemos que hablamos de una carga que está en movimiento y por tanto de una corriente. Y como es un volumen, podemos pensar en una densidad de corriente volumétrica. ¿Estamos? Ahora bien, esa densidad de corriente volumétrica, ¿verdad? La podemos poner, bueno, descrita por Rho, ¿de acuerdo? Entonces, agarremos nosotros el cambio en la carga. ¿Cómo cambia la carga que está aquí dentro? ¿Cómo cambia? Eso matemáticamente hablando se le conoce como una derivada, ¿no? El cambio de la carga en el tiempo, ¿no? Está fluyendo hacia afuera la carga, ¿no? Pensemos que aquí hay carga y está fluyendo hacia afuera. Por tanto, esa derivada está aquí, por un lado. Ahora bien, eso es lo mismo por definición que tener un flujo de carga. Y si se recuerdan nuestra definición reciente, es J punto de A. Y como es a través de una superficie cerrada, ¿no? Una superficie cerrada, entonces ponemos este símbolo como ustedes bien conocen. Entonces, esto que está acá es equivalente según nuestras definiciones físicas. Y este signo negativo va a representar que hay una disminución de carga en el interior del volumen, ¿no? Entonces, noten esto que está acá. Eso que está aquí contiene la conservación local de la carga. Lo que dice esto en palabras es que si carga fluye hacia afuera, va a disminuir la carga que está dentro. O, como lo dice un autor, Griffiths, que es muy buen libro, dice que la carga no puede simplemente desmaterializarse y materializarse afuera, ¿no? O sea, pasar de adentro, está adentro e irse hacia afuera, ¿no? Sino que tiene que fluir y aquí lo denotamos con una densidad de corriente J. Por más sencillo, quizá absurdo que suene, eso es lo que nos dice la conservación local de la carga. Ahora bien, suele ponerse de una manera alternativa en forma diferencial. Miren que esto lo vamos a hacer a cada rato, al menos en los cursos posteriores, por ejemplo en el electromagnetismo 1 o 2, es cambiar estas formas, digamos, aquí tenemos como una forma híbrida, porque tenemos un operador diferencial, aquí tenemos un integral. Pero primero, podemos pasar esto de una forma totalmente integral. Si agarramos Q y la sustituimos, en lugar de tener una carga Q, entonces tomamos la definición de la densidad volumétrica de carga y ya sabemos que la carga Q de nuestro curso de 321 es la integral de Rho de tau. ¿Están de acuerdo? Entonces, al sustituir, lo que nos va a quedar es esto, ¿no? O sea, esto es exactamente lo mismo que esto. ¿De acuerdo? Por un lado. Por otro lado, podemos nosotros también, bueno, continuando, solo alargando un poquito, este volumen que está acá, o este que he dibujado acá, está fijo, ¿no? Por tanto, yo puedo, como dicen, meter este operador aquí dentro del integral. Y tengo que cambiarlo por una derivada parcial porque aunque el volumen no cambie, ¿no? Por eso no está operando sobre el volumen, o pueden verlo como que opera sobre el producto, pero como este no cambia, lo podemos sacar, ¿no? Es constante en esa derivación. Sí va a operar en Rho. ¿Por qué? Porque Rho es la densidad de carga y esa estamos permitiendo que varíe en el tiempo en general. Recuerden que ya no estamos en un caso estático de carga. Y por tanto, tengo que ponerle aquí que es una derivada temporal, o sea, la derivada con respecto al tiempo, porque esta es una derivada temporal. ¿Por qué se pone una derivada parcial con respecto al tiempo o una derivada parcial temporal? Bueno, porque también Rho no solo puede depender del tiempo, sino que también puede depender de la posición. De hecho, en el caso de electrostática, estudiamos como Rho como una función de la posición, pero no del tiempo. Ahora estamos permitiendo que dependa del tiempo también. Por tanto, tenemos que explicitar que esto es una derivada temporal y es parcial porque puede depender también de la posición. En fin, lo que he logrado acá es pasar esto a una forma integral. Tengo integral de este lado y también de este lado tengo una integral, pero es diferencial de área. Entonces, lo que solemos hacer es cambiar ese integral de área por un integral de volumen. ¿Cómo lo hacemos? Claramente, como tenemos un integral de superficie cerrada, ¿qué es lo que encierra esa superficie? Encierra un volumen. Entonces, se nos viene a la mente de inmediato un teorema, ¿no?
¿Cuál es el teorema? El teorema de la divergencia, que me dice que la integral de volumen o una integral de flujo neto, aquí tenemos un flujo neto, ¿no? Es una integral de área en una superficie cerrada, entonces es un flujo neto, porque es cerrada, lo podemos cambiar por una integral de volumen. ¿Cuál es el precio a pagar? Que tenemos que tomar la divergencia del vector en cuestión. O sea, esto es matemáticamente equivalente a esto por el teorema de la divergencia. Ahora, ¿qué ganamos con eso? Que tenemos dos integrales de volumen, si se fijan. Esto podemos considerarlo como la forma integral de la ecuación de continuidad, pero en forma diferencial es todavía más elegante. Al comparar los integrandos, notemos que entonces la divergencia de J va a ser igual al negativo, pasando esto negativo adentro, de la parcial de ρ con respecto al tiempo, ¿no? Que sería esta ecuación 12.13 que tengo acá. Eso es lo que se conoce como la forma diferencial de la ecuación de continuidad, que no es más que un enunciado de la conservación local de la carga. ¿De acuerdo? Ecuación de continuidad, ¿no? Y ecuaciones de este tipo que indican continuidad, conservación, las van a ver en diferentes ramas de la ciencia, ¿no? No solo en física, de hecho, ¿no? Se acordarán también que, por ejemplo, sale una ecuación de continuidad en mecánica de fluidos, etcétera, ¿no? Esa ecuación de continuidad, compas, como es un indicador de conservación de carga, es como que sagrada, siempre, siempre, siempre se va a cumplir, ¿no? Pues bueno, como sabrán también, como J es un vector, ¿no? J es un vector, y tenemos la divergencia de J aquí indirectamente, divergencia de J igual a menos la derivada de ρ con respecto al tiempo, podemos nosotros también hablar de las condiciones de frontera de J, ¿no? Como de cualquier vector. ¿Qué significa eso de condiciones de frontera? ¿Qué pasa si el vector incide, puede ser un vector físico, ¿no? ¿Verdad? Incide en una superficie, por ejemplo, entre dos medios, ¿no? Entonces, recuerdan ustedes lo siguiente, esto es como que lo tienen que tener muy arraigado. ¿Qué es lo que define un vector? Bueno, si el vector en infinito decrece a cero, queda completamente descrito por dos cosas, su divergencia y su rotacional. O sea, si yo conozco la divergencia rotacional del vector, yo conozco todo sobre ese vector o sobre ese campo vectorial, ¿no? Claro, hay una condicionante, que es la que les dije, si decrece a cero en infinito. Pero bueno, en nuestros casos de campos veremos que eso se cumple, ¿no? Al menos en los casos estáticos. El punto es que hay que asociar, lo vieron ustedes cuando vieron el capítulo de condiciones de frontera, las divergencias como lo que define cómo se va a comportar el campo vectorial en la frontera en cuanto a sus componentes normales a la superficie de discontinuidad. O sea, esto que está acá me va a definir cómo se comporta J o las componentes normales de J a esa superficie de discontinuidad. Así que esta expresión que está acá, ¿verdad? 1214, precisamente viene de esa divergencia. Y si no se recuerdan ustedes, pues creo que aquí está, pues, de hecho lo tengo abierto. Capítulo 9, hay una expresión general, me llega Wagner porque siempre como que nos demuestra expresiones bien generales. Entonces lo que nos dice, y para poner como que más concreto lo que acabo de decir, la expresión 9.7 me dice, yo puedo encontrar la componente normal del campo después de la superficie de frontera y puedo encontrar, digamos, mejor dicho, cómo se comporta la componente normal en el segundo medio en relación al primer medio. Los dos medios están separados por una frontera. Y el comportamiento, vuelvo y repito, de eso depende de la divergencia, ¿no? En cuanto a las componentes normales. Y en cuanto a las componentes tangenciales, recordarán que depende del rotacional, descrito por 9.18. O sea, del rotacional depende cómo se comportan las componentes tangenciales. Entonces, si el rotacional es cero, por ejemplo, en el caso del campo electrostático, esas componentes tangenciales, o sea, paralelas a la superficie frontera entre los dos medios, son continuas. O en el caso de que la divergencia del campo sea cero, como acá, entonces lo que nos garantiza eso es que las componentes normales van a ser continuas del campo en particular. ¿De acuerdo? Y repito, ¿por qué eso es importante? Bueno, primero porque nos dice el comportamiento de los campos, de las componentes de los campos y por tanto de los campos cuando atraviesan un medio a otro, cuando pasan de un medio a otro. ¿Y qué tiene que ver la divergencia rotacional? Bueno, porque la divergencia rotacional define por completo un campo. Y recordarán que a eso se le conoce como teorema de Helmholtz. ¿De acuerdo? Ahora, volviendo a nuestro caso,
Lo que les quiero comentar es que entonces esta ecuación también define, como tengo la divergencia, el comportamiento de las componentes normales de J, ¿verdad? Cuando pasa de un medio a otro, así de sencillo. Y está entonces explicitado por la ecuación 12.14. ¿Cuándo va a ser continuas las componentes normales? Van a ser continuas cuando esta densidad de carga no cambie en el tiempo, ¿de acuerdo? Es más, cuando hablamos de corrientes estacionarias, entonces eso se va a cumplir, ¿verdad? Esto se va a cumplir en general, porque digamos, corrientes estacionarias, todo es constante en el tiempo, ¿no? Y aquí también esto va a ser constante y por tanto, tanto la divergencia de J como sus componentes normales van a ser continuos. O sea, mejor dicho, las componentes normales van a ser continuos y la divergencia de J va a ser cero, ¿no? Mejor dicho. ¿De acuerdo? Entonces es importante tener en cuenta eso, ¿no? Otra cosa importante, estimados, miren, J, tal como sucedía con la carga, se recuerdan de lo siguiente, Rho, la densidad volumétrica de carga, en realidad la podemos clasificar en dos tipos. La densidad de carga libre, que es la que nosotros podemos manipular en el laboratorio en algún grado, y la densidad de carga, ¿se recuerdan de este término? Intrínseca o bounded en inglés, o latente. Hay muchos como que sinónimos, ¿no? Pero cualquiera que sea el sinónimo o el término que utilicen, esa es carga que contiene el material en sí. Por ejemplo, no sé, este celular, digamos, casi toda la materia es eléctricamente neutra. ¿De acuerdo? Entonces, pero podemos, si aplicamos un campo eléctrico fuerte, digamos, podemos llegar a polarizar el medio y hablar entonces de un vector de polarización que describe esos efectos eléctricos, ¿verdad? Del campo eléctrico en el que está el material. El punto que les quiero comentar es que esa carga del material que se redistribuye es la carga ligada. Y la carga libre es otra. La carga libre es otra. Pensemos en un generador de Van de Graaff. Es carga que le ponemos. Podría ser por frotamiento, lo que sea. Entonces, existe esa distinción en cuanto a la carga, ¿verdad? Carga libre, carga ligada. Y lo mismo acá. Fíjense, en corriente. Podemos hablar de corriente libre, que es la que nosotros podemos manipular en el laboratorio, ¿verdad? Y corriente ligada. Entonces, la ecuación de continuidad, que es esta que está acá, y que no, es un enunciado de conservación de la carga local, enunciado local de la carga, podríamos decir también. ¿Cuál es? ¿La libre o la ligada? Pues bueno, cualquiera de las dos. De hecho, la suma o también podemos particularizar que hay una ecuación de continuidad para la carga y la corriente ligada, dado por 12.17. Y también podríamos decir que se cumple para la carga libre y la corriente libre, que es la ecuación 12.19. ¿Ok? Entonces, esto se cumple. La ecuación de continuidad general, eso también se cumple para las densidades ligadas o bounded, por su sigla en inglés, o también para las densidades libres, que son 12.19. De acuerdo, ténganlo en mente eso. Y surge algo muy interesante al momento de tomar la ecuación de continuidad para la carga libre, perdón, ligada, bounded, porque sabemos que, ustedes recordarán que esta densidad latente, ligada o bounded de carga es igual al negativo de la divergencia, que hay otro error, si se fijan, eso es el operador Nabla, el negativo de la divergencia del vector de polarización. El vector de polarización es lo que describe, ¿verdad? Lo que describe los efectos eléctricos en la materia. Y por tanto, como esto es el negativo de la divergencia, al ponerlo acá, ¿verdad? Se concluye, ¿verdad? Si lo sustituyen, sacan un factor común porque obedece a la propiedad distributiva, el producto punto y tal, lo que les va a quedar es que la densidad de corriente ligada es la derivada temporal del vector de polarización. Entonces, ¿qué ondas con eso? ¿Qué quiere decir esto? Lo que queremos decir con esto es que si yo tengo un campo de polarización cambiante en el tiempo, voy a obtener una nueva densidad y a esta densidad se le conoce como densidad de corriente por polarización, que es la misma que estábamos hablando, bounded o llámenle como sea, pero es más común el término densidad de corriente por polarización, que déjenme decirles que además existe otro término de densidad de corriente. Recuerden que en el caso de carga solo hay dos, la libre y la ligada, pero en el caso magnético hay tres.
La libre, la ligada o por polarización, voy a adoptar el término por polarización mejor, porque aquí se ve claramente la dependencia de la polarización cambiante, y hay otra que se conoce por magnetización. Entonces son tres densidades de corriente que lo vamos a abordar, la última al final, o mejor dicho, posteriormente. No en este capítulo, sino que posteriormente. Muy bien, entonces, entonces, ¿qué conocemos? Conclusión. Conocemos entonces que existe una densidad de corriente que se genera, digamos, debido a un campo de polarización cambiante. Ahora, continuando con la ecuación de continuidad para la carga y corrientes libres, en caso de corrientes estacionarias, la expresión que teníamos general, ¿verdad? Que era muy similar a esta, es lo que aquí, si se fijan, tenemos la densidad de corriente libre. En el caso de corrientes estacionarias, entonces esto va a ser igual a cero, la divergencia, así como que las componentes normales van a ser precisamente continuas, ¿no? Repito, es importante estas expresiones porque se cumplen para corrientes estacionarias que van a ser nuestras fuentes de magnetostática. Corrientes estacionarias, corrientes que no se apilan, corrientes que son constantes en el tiempo. Corrientes que no se apilan, creo que está mal dicho, o sea, cargas que no se apilan generan y que se mueven, digamos, que no se apilan, que se mueven de manera uniforme, que no cambian el tiempo, se les conoce como corriente estacionaria y son nuestra fuente de magnetostática. Entonces, importante tener en cuenta esas relaciones. Ahora sí, clasifiquemos las corrientes. Dos, conducción y corrientes de convección. La distinción no es que, como lo dice el autor, esté perfectamente definida, pero podemos pensar que la conducción se da en conductores, ¿no? Ya saben ustedes, por la disponibilidad de electrones libres y tal, ¿no? Conductores, conducción, conductores. Y lo de convección podemos pensar en haces, así, haces de qué, haces de protones o haces de partículas cargadas, etcétera, que se mueven a través del espacio. ¿De acuerdo? Muy bien. De las dos tipos, el que nos va a interesar más son las corrientes de conducción. ¿De acuerdo? Y miren, es importante la siguiente sección, por eso propongo que descansemos 15 segundos y mientras tanto quiero preguntarles a ustedes, ¿quién tiene clase a las 2? Adelante. Yo tengo clase, fíjese. ¿Alguien más? Yo tengo clase, licenciado. ¿Alguien más? Yo también. ¿Alguien más? Muy bien, 3 compañeros. Por supuesto, están totalmente excusados. Pueden salirse si gustan, ¿verdad? Eso queda a su juicio. Solo que les voy a pedir que después de la hora, ustedes aborden el video, este video que voy a subir, y después entonces miren las ideas que les estoy exponiendo que no vieron. ¿De acuerdo? De favor. Y los demás, por favor, nos quedamos. Claro que no me voy a estar una hora más. Lo que me voy a estar son unos 10 minutitos más o 15 minutitos más. ¿De acuerdo? Pero sí es importante, como ustedes están apreciando, seguir este repaso para que quede mejor estructurada en su mente el conocimiento que probablemente ya tienen. ¿Ok? Muy bien. Entonces, repito, quienes tengan que salirse a las 2, se salen, no pasa nada, y después solo me hacen el favor de después ver el video en aula virtual, ¿no? De lo que no pudieron ver. Muy bien, entonces, corrientes de conducción. Les prometí 15 segundos de descanso, ¿verdad? Bueno, descansemos. Muy bien, le damos. No sin antes recordarle, compas, yo sé que cuesta un montón estar escuchando a un profesor ahí hablando cosas, pero esas cosas que hablamos son importantes para ustedes y así que traten de vencer la desconcentración, ¿no? Por favor, pónganse en una posición diferente, si están acostados, siéntense, lo que sea, pero les pido que me sigan. Muy bien, corrientes de conducción. De los dos tipos de corriente, les decía, ¿están viendo mi pantalla? Sí. Sí. Ok, muy bien. Entonces, vamos a pensar en lo siguiente. No sé, podemos pensar en lo siguiente. Supongamos que tenemos una batería, ¿no? Conectada a un resistor, que bien conocemos en eléctrica, o a una lámpara, o a un alambre, lo que sea. Miren, en primer lugar, quiero que vean la situación, qué es lo que va a suceder. En una situación estática, sabemos que en el alambre que está conectada a la batería, si fuese una situación estática, sabemos que en el alambre vamos a tener un campo eléctrico nulo. No sé si se recuerdan de esto. Cuando vieron conductores, en el caso estático, lo que esperaríamos es que el campo fuese cero. ¿Se recuerdan?
Pero en este caso, experimentalmente hablando, no sucede eso, ¿no? Ya no es una situación estática, sino que hay cargas moviéndose, porque conectamos una batería y hay cargas moviéndose. Don Compa, profesor, ¿cómo lo sabe? Porque lo estoy midiendo con un amperímetro, por ejemplo. Estoy midiendo que hay carga fluyendo en el alambre, ¿no? Entonces, no puedo decir que es una situación estática, ¿verdad? Entonces, pudiera ser, sin embargo, que la corriente sea estacionaria, ¿de acuerdo? Pudiera ser que la corriente sea estacionaria. Ahora bien, ¿qué queremos decir con esto? En primer lugar, de nuestro experimento mental, que si quieren lo puedo poner aquí como un circuito básico, ¿no? Sencillo, voy a poner aquí. Entonces, imagínense esto, ¿no? Una cuestión así, una batería que suministra corriente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos aprender de este pequeño experimento en el que tenemos ahora cargas fluyendo, corrientes? Primero, fíjense en lo siguiente. Si nosotros, primero, esto es lo que está generando, es como una bomba, un análogo de una bomba que hace que fluya el agua. Ahora, lo que hace esta batería, análoga a una bomba de agua, sería que fluyan las cargas, ¿no? A lo largo de este circuito, ¿no? A lo largo de este circuito, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué queremos decir con eso? Bueno, pues fíjense que como se están moviendo las cargas, tiene que existir un campo, ¿no? Pero el campo no puede ser el campo que ya conocemos, el estático, porque sabemos que tendría que ser cero. Ahora, a esta batería, ese algo que proporciona, ¿verdad? Uno puede decir, ya la intuición le dicta, una diferencia potencial que tiene la batería, sí, pero formalmente, como está, además de un voltaje en terminales, está suministrando potencia continuamente para que se muevan las cargas a esta fuente externa, que si se fijan no es una fuente per se eléctrica, incluso podríamos generar una corriente mediante una fuente mecánica. En este caso es química la fuente. Entonces, a eso le llamamos fuerza electromotriz, fuerza electromotriz. Y si nos ponemos a pensar entonces en una carga puntual que se mueve alrededor, en movimiento que se mueve alrededor de este circuito, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros agarramos esa trayectoria e integramos en una trayectoria, eso desde tiempos de Newton, ¿verdad? De tiempos de la mecánica clásica, se sabe que cuando tenemos una partícula que está moviéndose alrededor de una trayectoria, eso se le conoce como trabajo. Algo está realizando trabajo. Si encontramos entonces ese integral, o sea, formalmente hablando ahora, un integral de la fuerza, de la fuerza que actúa sobre esa partícula Q, entonces se le conoce como trabajo, ¿no? Trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, si definimos el trabajo, ¿verdad? Por unidad de carga, eso es lo que más precisamente se conoce como fuerza electromotriz, ¿no? Entonces, en función de la fuerza, que sabemos que tiene que ser eléctrica, que está actuando, en función del campo que tiene que actuar y que no puede ser electrostático, entonces sería una integral de línea del campo, ¿no? Entonces, les comento lo siguiente. Ahora, viéndolo desde este punto de vista, si fuese un campo electrostático, el campo electrostático, ¿qué naturaleza tiene? El campo electrostático es conservativo. Y ya sabemos que un campo conservativo, por definición, no realiza trabajo neto en una trayectoria cerrada. En otras palabras, aquí el trabajo tendría que ser cero en la trayectoria cerrada. Pero no es así. La experimentación nos dice, hey, no es así. El trabajo no fue cero. Si la carga se movió de un punto a otro y regresó, el trabajo no fue cero. No fue cero. No fue cero. Por tanto, este campo no es el campo conservativo que nosotros estudiamos en electrostática. Es más, ese campo debe de ser en general no conservativo. ¿Y cuál es la fuente de campo conservativo? No conservativo. La fuente de ese campo no conservativo que, digamos, empuja las cargas, entonces sería la batería o lo que sea que esté actuando como fuerza electromotriz. Que, por cierto, el término de fuerza es una cuestión más intuitiva que formal, porque lo de fuerza no es que sea una fuerza, es más bien un trabajo por unidad de carga, ¿no? Y tiene, de hecho, unidades de voltaje, ¿no? ¿De acuerdo? Nosotros podemos tener en un circuito una diferencia potencial, pero no quiere decir por eso que sea una fuente electromotriz, ¿no? ¿De acuerdo? La fuerza electromotriz provee de corriente continua, un circuito o lo que sea, ¿no? Muy bien, entonces la fuente de campo eléctrico no conservativo viene precisamente de la batería, ¿no? Entonces está dado por esta expresión 2.23, ¿ok?
Pero esa fuerza electromotriz, entonces, que proviene de la fuente, no nos va a interesar por los momentos y vamos a restringir nuestro estudio a aquellas regiones conductoras en las que no existan campos eléctricos no conservativos, ¿no? Por tanto, recordarán que para poder estudiar campos eléctricos conservativos, saben ustedes que se cumplen estas relaciones. E igual a menos el gradiente de un potencial escalar y también que el rotacional sea igual a cero, ¿no? Esta es una forma alternativa de decir que el campo es conservativo, ¿de acuerdo? Mientras esté fuera de la batería, esto se va a seguir cumpliendo. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando conectamos una batería ya no vamos a tener un caso de electrostática, sino que vamos a tener a lo sumo una corriente estacionaria, ¿no? De acuerdo, y la fuente de campo no conservativo que está moviendo y generando un trabajo alrededor de una trayectoria cerrada se encuentra en la batería, ¿ok? Perfecto. Ahora bien, fíjense en algo. Tenemos una relación también entre la corriente que transita en ese alambre con el campo eléctrico total. El campo eléctrico total, ¿no? Que lo pueden ver como la suma del campo eléctrico no conservativo más la suma del campo eléctrico conservativo fuera de la fuente. Entonces, esa relación está dado por la expresión 2.25. ¿Saben cómo se le llama a esa expresión? Bueno, por cierto que esta expresión, que la corriente, la densidad de corriente volumétrica sea proporcional al campo eléctrico total y el factor de proporcionalidad se le conoce como conductividad, a esa expresión se le llama ley de Ohm. Don compa, profesor, pero es que la ley de Ohm es V igual a R por I. Bueno, lo que pasa es que esa que acabo de decir, V igual a R por I, diferencia potencial igual a la resistencia por la corriente, es una expresión empírica que la dio George Ohm. Pero años después, esta versión que es fundamental en términos de cantidades de campo y por tanto fundamental, entonces está dado por Gustav Kirchhoff. Por eso se le conoce a esta expresión 12.25 como la ley de Ohm según Gustav Kirchhoff, ¿no? De hecho, es muy sencillo, como veremos, pasar de esta forma, según Gustav Kirchhoff, sí, el mismo de las leyes de Kirchhoff, a la ley de Ohm según George Ohm, ¿no? Que es una versión como que menos fundamental, macroscópica, empírica, experimental. Muy bien, entonces esto se cumple, esto en general se cumple para medios que son isotrópicos lineales. No puede ser ρ, puede ser o no o una constante. Si es constante, además de isotrópico lineal, es homogéneo, ¿no? IHL. Pero si esto no es constante, sino que depende de variables espaciales, entonces decimos que es no homogéneo, pero sigue siendo isotrópico lineal, ¿de acuerdo? Claro, si esta cuestión es anisotrópica, entonces este tendría que ser, recuerdan, un tensor, un tensor. En fin, esa expresión es importantísima para nosotros, es fundamental. Y esto que se conoce como conductividad, ¿verdad? Tiene también su contraparte que es resistividad, que la resistividad es el inverso de la conductividad. Y estas cantidades, resistividad y conductividad, depende del material, no depende de la geometría para nada, sino que depende del material. Si es cobre, como sabrán, tiene conductividades muy altas. Conductividades altas son sinónimos de conductores muy buenos, conductividades bajas, entonces conductores pobres, y la conductividad es cero, entonces estamos hablando de dieléctricos perfectos, ¿no? Y de ahí la clasificación que ustedes conocen, ¿no? Hay otros que tienen, ¿verdad? Así como que conductividades que dependen de otras propiedades como la temperatura, entonces podríamos hablar así de superconductores, o podríamos hablar también de semiconductores que ya tienen aplicación en la electrónica digital, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces, para nosotros esta expresión nos sirve para dieléctricos, para conductores y el intermedio, sin pasar por semiconductores porque es otra teoría, ¿no? Y tampoco de superconductores porque es otra teoría. Pero en fin, la expresión entonces 12.26, pues nada más es una expresión para corrientes estacionarias y cómo se relacionan las componentes normales de estas cosas. Pero no, por los momentos no le hagamos caso a esto. En su momento veremos las condiciones de frontera pues generales. Bien, lo otro que les quiero comentar es sobre cómo pasar de la ley de Ohm según Gustav Kirchhoff, que es esta, a la ley de Ohm según George Ohm, que es esta que está acá, ¿verdad? Diferencia potencial igual a R por I. En verdad que es muy sencillo, ¿no? Y probablemente ustedes ya lo han hecho, así que no me voy a meter al detalles, pero basta hacer la siguiente sustitución, ¿no? Basta hacer la sustitución
en lugar de poner el campo, lo sustituyen en función del potencial, que ya sabemos que la diferencia potencial es el negativo de una integral de línea del campo, ¿no? Y en lugar de poner J, lo sustituyen por su definición, corriente por unidad de área. De aquí que si despejan entonces para la corriente o la diferencia potencial, lo que van a obtener es la expresión 12.27 que aplica para un conductor, por cierto, que sea recto, homogéneo, ¿no? Entonces, esto, si se fijan acá, esta expresión 12.27 con R, dado por esto, o sea, si la sustitución directa les va a llevar a tener este factor aquí, ¿no? Y a ese factor le vamos a llamar resistencia. La resistencia, a diferencia de la resistividad, sí depende de la geometría del conductor específico. De hecho, miren que es proporcional a la longitud, inversamente proporcional a la área e inversamente proporcional a la resistividad, que esto depende del material. Entonces, de aquí se nos viene a la mente, pues, que entre más nos viene a la mente aplicaciones, digamos, ya eléctricas meramente, ¿no? De distribución de energía eléctrica. Si el área de nuestro conductor es muy grande, la resistencia es poca, ¿no? Por eso se usan alambres más gruesos, por ejemplo, para la estufa o lo que sea. Y entre más largo sea nuestro conductor, entonces van a haber más pérdidas, etcétera, ¿no? Por supuesto, si el material tiene una conductividad muy grande, entonces la resistividad va a ser muy pequeña. Recuerdan, esto es conductividad y esto es resistencia. Al inverso de la conductividad se le conoce como resistividad y se denota también como ρ. No confundir con la coordenada cilíndrica ρ, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, las unidades de la resistencia es ohmios, como ustedes sabrán. Y pues eso, ¿ok? Muy bien, hay otra cuestión bien interesante aquí sobre resistencia y capacitancia, que si ustedes tienen, digamos, pueden formar como un capacitor, ¿verdad? Si tienen aquí, por ejemplo, vacío, o podrían tener también un conductor, o pueden tener un dieléctrico y pueden tener un conductor. Si se fijan aquí, denotado por epsilon, aquí denotado por ρ, o sea, actuando como un capacitor y como una resistencia. Por cierto, dicho sea de paso, para los metales, la permitividad para los metales, esto grábenselo desde ya porque lo van a usar mucho, ¿no? Al menos en sus cursos posteriores. La permitividad de los conductores es muy, muy cercana, busquen en las tablitas, a la del vacío, a epsilon sub 0, ¿no? Y en general, veremos que la permeabilidad, ¿verdad? Para cualquier material, casi que para cualquier material, la permeabilidad se aproxima a la del vacío. Permeabilidad lo vamos a introducir después. Pero por los momentos, grábense, las permitividades para metales, o sea, que tienen buenas conductividades, la permitividad se aproxima a la del vacío. Volviendo acá, ¿qué pasa si esto lo tratamos como un capacitor, como un dieléctrico acá? Fíjense que se puede encontrar que la diferencia de potencial, si conectamos una batería, nos va a llevar al concepto de capacitancia que ustedes ya conocen y tener la expresión 1231. Pero si tenemos esto como una, digamos, podemos verlo un conductor, ¿no? Un conductor como un silvestre, entonces nos va a llevar a esta expresión 1233. Al comparar las dos expresiones, tenemos esta relación RC igual a epsilon entre sigma, ¿no? Entre la conductividad. Entonces, podemos ver que ambos sistemas, según lo que tengan en medio, se relacionan de esta manera, lo cual es interesante, pero que por los momentos no voy a tocar, ¿no? De hecho, en función de cantidades fundamentales, les queda acá muy interesante. Muy bien, relaciones de energía. Bueno, ¿qué con la energía? Fíjense, ¿se acuerdan ustedes? Quiero que alguien me responda para ver si están en clase. Bayardo Moya, exalumno de 321. Ingeniero. Dime. ¿Cuál era la pregunta? No entendí. No te preocupes. La pregunta es la siguiente, Bayardo. ¿Te acordás de la expresión para ley de Ohm, no? No sé si me está siguiendo. ¿Esta es la ley de Ohm según quién? ¿Según George Ohm o según Gustav Kirchhoff? Según George Ohm. Correcto. ¿Y esta expresión es según George Ohm o según Gustav Kirchhoff? No mires. Gustav. Según Gustav Kirchhoff, de acuerdo. Entonces, mira, si vos estudias eléctrica, Bayardo, o estudias física o astrofísica. Eléctrica. ¿Ya llevaste circuitos? Sí. Perfecto. En circuitos se utiliza esta expresión macro. ¿Estás de acuerdo? Hay otra expresión para la potencia disipada en un resistor. Dictámela. ¿Potencia igual a qué? Potencia es igual a B por I. P por I. En función de la corriente y la resistencia. Y cuadrado entre R, creo. I al cuadrado R. En función del voltaje o diferencia potencial, V al cuadrado entre R. ¿Te acordás?
Esas expresiones las usamos, pero no las deducimos en teoría de circuitos. Ahora, si esta sección, valoren cada sección del libro de Wagner, compas, como de mucho valor, porque en esta sección es fácil demostrar que, en primer lugar, eso se puede demostrar después, la energía que provee la fuente claramente provee de energía eléctrica y en el resistor se manifiesta en forma de calor y lo pueden ver fácilmente en un bombillo. Si ustedes tocan un bombillo, sobre todo los incandescentes, ¿verdad? Oigan, esas vainas queman. Claramente se está manifestando en forma de calor lo que en inicio era energía potencial química, ¿de acuerdo? Es fácil demostrar que la expresión que se obtiene de cantidades fundamentales con las que estamos hablando, 1235, esto es la razón de producción de calor por unidad de volumen. Y esto sería la densidad de corriente libre al cuadrado entre la conductividad. La cosa es que no está demostrado aquí, pero Bayardo, de acá, mira bien, esto es potencia, ¿verdad? Por unidad de volumen. ¿Ok? Es potencia por unidad de volumen. Aquí podemos ver trabajo por unidad de tiempo por unidad de área. Esto es potencia por unidad de volumen. ¿Ok? ¿Y qué onda con esta producción de calor por unidad de volumen? Está dado en términos de nuestra densidad de corriente libre como la densidad al cuadrado entre la conductividad. ¿Qué expresión crees que se puede obtener de aquí, Bayardo? ¿Qué expresión se puede obtener de aquí? ¿Cuál crees? Se puede ver fácil. Este J tiene que ver con ¿qué? Con corriente. ¿Se fijan que está al cuadrado? Con la potencia. Correctísimo. Entonces, esta expresión, si lo hacen análogo a lo que estaba en la sección anterior, aquí pasamos de la ley fundamental de Ohm, según Gustav Kirchhoff, a la ley de Ohm empírica macro. Entonces, de esta expresión, créanmelo, háganlo por favor, de esta expresión se puede obtener la relación empírica macroscópica potencia igual a I al cuadrado entre R. Por R, mejor dicho, ¿verdad? Y se nota, porque aquí es 1 entre la conductividad. ¿Y 1 entre la conductividad qué es, compas? Es resistividad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener un término de resistividad y al, digamos, reemplazar estas cantidades por otras, ¿verdad? Como corriente, aquí, entonces lo que nos va a quedar es potencia igual a I al cuadrado R. Es muy sencillo hacerlo, así que los invito a hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, esta es como la expresión fundamental para lo que acaba de decir Bayardo, ¿ok? Finalmente, eso de que se produzca calor podría hacer que a ustedes no les haga clic. Hey, pero ¿por qué se va a producir calor? Quiero saber por qué y tal. Pues no pasa nada. Es sencillo demostrarlo con una especie de modelo clásico y con esto voy a terminar. Fíjense. Lo que voy a decir es lo siguiente. En primer lugar, si nos vamos a cuestiones meramente clásicas, cuando las cargas se mueven, y vamos a suponer que se están moviendo de manera estacionaria, como lo hemos supuesto, porque si no, ¿qué ocurre? Estamos diciendo que existe una fuerza actuando sobre la carga, y si existe una fuerza actuando sobre la carga, entonces por segunda ley de Newton, desde un punto de vista meramente clásico, insisto, va a haber una aceleración, ¿cierto? Una aceleración. Pero si son corrientes estacionarias, ¿cómo entonces deja de acelerar hasta llegar a una velocidad constante tal como sabemos que sucede con corrientes estacionarias? ¿Ah? De acuerdo, porque son corrientes estacionarias. De hecho, ustedes pueden investigar que corriente alterna a 60 Hz también se puede considerar como una corriente estacionaria. ¿Verdad? Ojo con eso, ojo con eso. Mírense el libro de Griffiths, por ejemplo. Pero en fin, entonces tenemos una corriente estacionaria en un circuito. ¿Cómo en el mundo, si hay una fuerza que acelera las cargas, la aceleración pasa a ser 0 para que haya velocidad constante y entonces se cumpla que sea una corriente estacionaria? Bueno, se asume entonces que va a existir otra fuerza que equilibra a la fuerza eléctrica que actúa, que acelera las otras cargas. ¿De qué manera podemos pensarlo? Microscópicamente hablando, debido a la colisión de una partícula con otra, la colisión de un electrón con otro. Entonces, sufre como digamos, un retroceso, una fuerza contraria a la fuerza que la está empujando a las cargas, digamos, puntuales, si queremos verlo así, a los electrones, ¿no? Entonces, el efecto promedio es que la velocidad sea constante por ello. Esa fuerza que les estoy diciendo, esa fuerza la podemos modelar tal como habrán hecho ustedes en mecánica clásica, como una fuerza que depende de la velocidad y hay un factor de proporcionalidad aquí. ¿Cuál es esta
var epsilon es esta. ¿Cuál es esta letra griega, compas? Recuérdenme. No me recuerdo. Un segundito. Esa letra es... ¿dónde está? ¿Dónde está? Esta, ¿verdad? ¿Cuál es esta? Se le dice psi. Espérenme, no es que no les crea, compa, solo quiero verificar. Aquí está. Sí, tienen razón. Entonces, podemos suponer, digamos, experimentalmente que es proporcional esa fuerza a la velocidad. Y el factor de proporcionalidad le vamos a poner sí, es un factor de proporcionalidad cualquiera. Recordamos que fuerzas como esta, la fuerza de arrastre del aire, depende también de la velocidad, ¿de acuerdo? Si sacan la mano en un carro, entre más rápido van, más fuerza va a sentir que ejerce el aire sobre usted. Entonces, de la misma naturaleza podemos pensar de eso que ocurre, esa fricción, esas colisiones que existen, esa fuerza que está contrarrestando la fuerza eléctrica para que la suma vectorial de cero y vaya a velocidad constante para que sea una corriente estacionaria, entonces la podemos pensar de esa forma, de tal manera que la fuerza neta sería esto, ¿no? Entonces, para que sea cero esto, y poniendo aquí nuestra fuerza eléctrica bien conocida, esta velocidad sería esto que está acá, ¿no? En función de la carga del electrón, de los electrones, y esa constante de proporcionalidad que le llamamos una constante de amortiguamiento, le llamamos en mecánica. Pues bueno, en términos de esas cantidades eléctricas, dado por esto, se le conoce esto como velocidad de deriva o lo que en mecánica clásica conocemos como velocidad terminal. Es como cuando ustedes se tiran un paracaídas. En un paracaídas, ¿ustedes creen que van a venir acelerando hacia abajo? ¿Ah? No, fíjense que si ustedes se tiran con un paracaídas o sin paracaídas incluso, hay una fuerza que ejerce el aire sobre ustedes y entonces cuando caigan van a acelerar, pero va a haber un punto en adelante que van a caer con velocidad constante si se tiran de un avión. Eso se le conoce como velocidad terminal. En este caso es el análogo. El análogo. Claro que si ustedes no usan paracaídas, su velocidad terminal va a ser grandísima, ¿verdad? Y no van a sobrevivir. Pero si tienen entonces la fuerza de un paracaídas, entonces la velocidad terminal va a ser muy baja, ¿no? Y van a poder, digamos, aterrizar de manera salvos, ¿ok? El punto es que sustituyendo entonces en esta relación, que recordarán esta relación que la dijimos al principio, entonces queda, al sustituir esta velocidad de deriva, o velocidad terminal de esta forma. Entonces noten que comparando, para que miren ustedes que nuestra ecuación, porque se habrán preguntado ustedes, pero ¿de dónde en el mundo sale la ley de Ohm según Gustav Kirchhoff? El compañero profesor Ibáñez se la inventaron. Pues no. Ven que con este modelito, digamos, clásico, utilizamos la segunda ley de Newton y por tanto clásico, se nota que la densidad de corriente es proporcional al campo eléctrico. Y esto vendría a ser que la conductividad, si están de acuerdo, ¿no? Entonces la conductividad vendría a estar dado por esto, ¿de acuerdo? Entonces aquí se ve que la conductividad es, digamos, inversamente proporcional a ese factor de proporcionalidad de la fuerza de fricción, digamos, ¿no? Entre mayor fricción, menor conductividad. A ver, entre mayor fricción, ¿verdad? Entre mayor sea ese coeficiente, menor conductividad y viceversa también, ¿ok? Perfecto, se intuye, ¿verdad? Se intuye. Y por tanto, para concluir, así también podríamos explicar la producción de calor. El movimiento desordenado, ¿verdad? El aumento, digamos, en la termodinámica debido a podemos pensar en una variable termodinámica, temperatura asociada microscópicamente a energía cinética. Entonces, como tenemos colisiones, ¿verdad? Entonces van a ver, por supuesto, todos los procesos termodinámicos son irreversibles en esencia y en este caso pues también va a ser así. El efecto va a ser incrementar la energía desordenada, digamos, del cristal o del medio, del metal, etcétera, ¿no? Por tanto, ese movimiento se asocia a una producción de calor, ¿no? Y es justamente lo que se observa, ¿no? Se puede concluir que esta producción de calor es consecuencia necesaria de los mismos procesos microscópicos que da como resultado una conductividad finita, ¿de acuerdo? En otras palabras, con este modelito clásico nosotros vemos que esta expresión se cumple, al menos de manera aproximada, bajo ciertos límites, por supuesto, y además se puede también como que intuir de dónde sale ese calor, ¿no? ¿Ah? Que se debe a la fricción, a las colisiones. Muy bien, y finalmente, algo importantísimo, volviendo a la ecuación de continuidad, descansemos 15 segundos, compas, y les prometo que no me voy a tardar más de 5 más. 15 segundos. Vamos a ver, vamos a darles un ping a ver si están vivos. Carlos, Andrés, Martín, ¿estamos? Disculpe, hoy vamos a hacer ejercicios.
No, les dije, quizá entraste más tarde, que el lunes Sí. les voy a poner todo así. Miren, compas, tenemos todos estos ejercicios. Ustedes ya habrán hecho estos. En los videitos están estos y yo les voy a hacer estos. Entonces el lunes finiquitamos esto haciendo ejercicios, tener la mayor cantidad de ejercicios hechos para abordar el examen y tener un 100. ¿De acuerdo? Gracias. Perfecto. Entonces, Carlos Andrés Martín, ¿estás por ahí? Sí, Esa es la actitud. Vamos, perfecto. Vamos a ver, llamar a alguien más, solo para ver si estamos vivos todos. Solo vemos 20 ya, ¿saben? Irving, José Abraham. Nixon Aguilar. No está Nixon. Sí, Lake, aquí No estoy. está Nixon, ¿se fijan? Ahí está, estoy bromeando. Muy bien, entonces, fíjense, esta es una última cosa interesante. Supongamos algo, supongamos que nuestra fuente electromotriz, la batería, por ejemplo, les dije que estaba conectada a un alambre y fluía una corriente. ¿Qué creen ustedes si quito la batería? ¿Qué creen ustedes si quito la batería? Puede ser un alambre o puede ser un cilindro, ¿verdad? O lo que sea. ¿Qué creen ustedes que ocurre si quito la batería? Vamos a alcanzar el equilibrio, ¿no? Y fíjense, podemos pensarlo así, también podemos pensarlo como que tenemos una esfera metálica, que le ponemos carga, la carga libre es la que podemos manipular, le ponemos carga de una u otra forma, tienen un material cargado y le ponen la carga ahí. ¿Qué creen que lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es lo siguiente, fíjense, esto es muy, muy interesante, estimado. En primer lugar, vamos a agarrar la ecuación de continuidad. Bayardo, quiero que mires esto. Esto es la ecuación de continuidad para la carga y para la corriente libre, ¿verdad? Que ya sabemos se cumple. Y si no se cumple, hay algo mal. No es de este universo, porque la carga, la ecuación de continuidad se cumple siempre. Fíjense bien, esta densidad de corriente libre, sabemos ahora que es proporcional al campo y el factor de proporcionalidad es una constante o una cantidad que depende de variables espaciales, ¿no? Pero que es la conductividad, ¿verdad? El segundo caso, si es no homogéneo. Por un lado. Y por otro lado, podemos también cambiar si el material es IHL, ¿verdad? Supongamos material IHL, entonces esto es constante. Entonces, podemos cambiar esto por una relación constitutiva. Por cierto, la ley de Ohm, según Gustav Kirchhoff, J igual a la conductividad por el campo, es una relación constitutiva. O sea, se cumple para ciertos tipos de materiales. Así como este campo D, ¿se acuerdan? El campo D que le llamamos históricamente desplazamiento eléctrico, la permitividad absoluta del material por el campo eléctrico E, esta es una relación que le conocemos constitutiva. Esta no es la más general. Se recuerdan que la definición general, la relación entre D y E, no es esta. Esto solo se cumple para materiales isotrópicos lineales, ¿verdad? Que si esto es constante es además homogéneo y si es dependiente de variables espaciales es no homogéneo. Pero esta es una relación constitutiva, ¿de acuerdo? La relación general, ¿cuál es? ¿Quién se recuerda? D igual a epsilon sub 0 E más el vector de polarización. Espero que lo recuerden, si no lo repasan. Por cierto que les voy a subir esto si les sirve de algo. Este documentito yo lo preparé para la gente de electromagnetismo, donde como que trazamos el camino hasta llegar a las ecuaciones de Maxwell. Y si se fijan, comenzamos con lo fundamental, que es la ley de Coulomb, ¿verdad? Coulomb, aquí faltó una U. La ley de Coulomb, y luego pasamos a la deducción de las dos ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial, en su forma integral, luego los efectos eléctricos en la materia, principalmente en la materia de eléctrica, y seguimos con las relaciones para materiales isotrópicos homogéneos lineales. Nosotros vamos a seguir una misma hoja de ruta. En el capítulo número 13 vamos a hablar de la ley fundamental de la magnetostática, la ley de fuerzas de Ampère, dado por una expresión que pues es un poquito más compleja, por supuesto, que la ley de Coulomb para fuerza entre circuitos. Luego vamos a tratar de condensar todo en dos ecuaciones diferenciales o integrales, ¿no? Que serían como las ecuaciones de Maxwell para el caso de la magnetostática. Luego vamos a asumir campos, materia en campos magnetostáticos, y vamos luego a pasar por materiales isotrópicos homogéneos lineales, o sea, simplificar esas ecuaciones, para luego pues pasar a la parte ya electrodinámica. Entonces va a ser la hoja de ruta que vamos a tener pues en este curso, y vamos a finalizar con un poquito de electrodinámica, ¿no? Y hasta ahí va a llegar el curso. Lo que quería comentarles es que se los voy a subir por si tienen curiosidad de hacia dónde vamos, porque a veces uno se pierde en unas cositas y se pierde por estar viendo así localmente, ¿verdad? Y no tiene como el whole picture, como dicen. Volviendo, disculpen. Volviendo acá. Entonces, volviendo acá. Lo que les quería decir entonces es que al sustituir en la ecuación de continuidad, ¿verdad?
esta expresión J como sigma por E y también E como D entre epsilon sub 0, ¿verdad? Entonces, notemos que esto lo puedo sacar porque son constantes y son medios IHL y me va a quedar la conductividad entre la permitividad por la divergencia de D, ¿no? Y esta divergencia de D, ¿se acuerdan? Es una ecuación de Maxwell, ajá. Es una ecuación de Maxwell, la divergencia de D. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. En función de E está acá. Y en función de D, que conviene definir el campo D, ¿verdad? Para materiales, para materia. Entonces, la divergencia de D es la densidad de carga libre. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Espero que sí. De hecho, la relación constitutiva que acabamos de usar debe de estar por acá. D, esta es la general, ¿verdad? Epsilon sub 0E más el vector de polarización. Y la constitutiva está acá. D igual a epsilon por el campo E. Entonces, se lo voy a subir también como que lo tengan como un formulario, ¿no? Muy bien. Entonces, volviendo acá, ya tenemos esto que está acá, una derivada, y aquí ρ. O sea, si lo vemos esto como una incógnita, esto es una ecuación diferencial, una derivada temporal de esto, y aquí simplemente nuestra incógnita. Entonces, esto es una ecuación diferencial siendo la incógnita ρ sub f, la densidad de carga libre. ¿Y qué acabamos de asumir? Que le estamos poniendo carga libre. ¿Cuál es el comportamiento que va a tener esa carga que le pusimos a nuestro metal? El comportamiento viene dado por esta ecuación diferencial. ¿Cómo resolvemos esta ecuación diferencial? Muy sencillo. Notemos que es una ecuación diferencial de primer orden. Sí, es cierto, es una ecuación diferencial, digamos, no ordinaria, sino que es parcial, pero es homogénea. Es lineal porque no tenemos ρ sub f al cuadrado, por ejemplo. Entonces, es lineal, ¿verdad? De coeficientes constantes, ¿no? Y es homogénea. Si pasamos esto para el otro lado, es homogénea. Entonces, muy sencillo resolver. De hecho, este tipo de ecuaciones diferenciales lineales, aquí solo tenemos una ecuación diferencial en el tiempo. Entonces, es muy sencillo resolverla. No me importa que ρ sub f varíe con la posición. No me importa, porque esto me da el comportamiento en el tiempo. Están viendo el libro de Wagner, compas. Miran mi pantalla. Sí. Perfecto. Sí. ¿Cuál es la solución? Muy sencillo, son exponenciales. Muy fácil demostrarlo, ¿cierto? Entonces, si suponemos una solución exponencial y queremos una solución general, tengo que multiplicar por una constante, ¿no? Si lo quieren ver así. O lo pueden también integrar, o sea, separar e integrar, ¿verdad? Pueden proceder como sea o suponer que la solución es una exponencial, lo que sea, ¿no? Pero la solución de eso son exponenciales, exponenciales. Entonces, es fácil encontrar como que la ecuación característica, que es una ecuación algebraica, que surge al sustituir una solución exponencial, ¿verdad? Que se va a cumplir porque se va a cumplir, porque aquí, si tengo una exponencial aquí, la derivada de una exponencial es otra exponencial. ¿Están de acuerdo? Entonces, definitivamente que las exponenciales son soluciones. Y la forma más general es multiplicando por una constante, que esa constante, de hecho, lo pueden ver ustedes, lo pueden hacer, resulta ser la condición inicial, ¿no? Recuerden que la forma general es general, pero la solución particular depende de soluciones, en general le llamamos condiciones, mejor dicho, auxiliares. Yo no puedo resolver una ecuación diferencial si no tengo condiciones auxiliares. No puedo. Lo más que puedo hacer es proponer una solución general, pero para resolverla por completo necesito condiciones auxiliares, que en este caso, si es una ecuación diferencial temporal como esta, lo que necesito son condiciones iniciales. Si es una ecuación diferencial que involucra coordenadas espaciales, mis condiciones auxiliares toman el nombre de condiciones de frontera, etc. Entonces, para poder resolver por completo esta ecuación diferencial necesito condiciones iniciales. Y la condición inicial aquí es la condición inicial de la carga. ¿Cuánta carga libre yo le puse a la esfera metálica? Estamos. Y por tanto, pues de la ecuación característica que surge, es fácil demostrar que la exponencial va a tener esta forma. La conductividad entre epsilon multiplicado por el tiempo, ¿no? No sé, háganlo ustedes, compas. Si no me están entendiendo, solo supongan una solución que es exponencial, la sustituyen en la ecuación diferencial y lo que les va a quedar es una solución de este tipo, así, tal cual. Entonces, a esto le solemos poner a la permitividad entre la conductividad, le podemos poner un factor de tau y noten que como la variable tiempo queda arriba, ese tau tiene unidades de tiempo. De hecho, pónganse a pensar en lo siguiente. ¿Qué forma tiene la carga que yo le puse a la esfera en función del tiempo? ¿Una exponencial decreciente? Nos recordamos entonces, por ejemplo, del voltaje en capacitores.
¿Se recuerdan qué sucede con un capacitor? Le quito la fuente, le quito la batería al capacitor. ¿Ah? El voltaje en el capacitor no va a ser 0, sino que va a ir disminuyendo, ¿de acuerdo? Una descarga. Y en tal sentido, también se definía, si se recuerdan, un parámetro de tiempo que le llamábamos tau. En aquel contexto dependía de la capacitancia y de una resistencia, si hay una resistencia por ahí, etcétera, ¿no? ¿Se recuerdan? Entonces, en este caso también, tau es un parámetro de tiempo. ¿Qué me indica? ¿Qué pasa en un tiempo t igual a tau? ¿Se acuerdan? Incluso en circuitos decíamos, ¿qué pasa con un circuito, con el voltaje de un capacitor después de un tiempo 5 veces tau, decíamos? Como para ver dentro de cuánto tiempo se descargaba. Miren qué sucede acá. Después de un tiempo, tau me va a quedar e a la menos t sobre menos tau sobre tau. ¿Cierto? Menos tau sobre tau, e a la menos 1. Quiere decir que después de un tiempo t igual a tau, que depende de estos parámetros del material, la conductividad y la permitividad, entonces voy a tener e a la menos 1 veces la carga inicial. Ya no voy a tener la carga que le puse, sino que voy a tener e a la menos 1. ¿Cuánto es e a la menos 1? Calculen ustedes, es aproximadamente 0.36, si no estoy mal. O sea, un tercio. ¿Ok? Lo voy a hacer aquí, solo rapidito. Voy a poner aquí en Wolfram Alpha. No se duerman, compas. Ya terminamos. A la menos 1. ¿Ok? Para que miren cuánto es e a la menos 1, que es lo que va a ocurrir después de un tiempo t igual a tau, es 0.36. Como un tercio aproximadamente. Después de un tiempo t igual a tau, voy a tener un tercio de mi carga inicial. ¿Y qué con eso, compa profesor? Bueno, que resulta que ese parámetro tau depende del tipo de material. Por ejemplo, como tau se define como épsilon entre la conductividad, ¿qué sucede en un conductor muy bueno? Si la conductividad es muy alta, el parámetro tau va a ser muy pequeño. Si la conductividad es pequeña, el parámetro tau va a ser muy grande. Pensemos en un buen conductor con conductividad alta. El parámetro tau va a ser muy pequeño. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener yo? Que va a tardar, digamos, nada para un buen conductor. Repito, conductividad alta, tau pequeño. Conductividad alta, tau pequeño. Entonces, ¿qué sucede en buenos conductores? Se le conoce a ese tiempo t igual a tau como el tiempo de relajación. En un buen conductor, la conductividad, miren, por ejemplo, para el cobre, con esto termino, es de 5.8 por 10 a la 7. Entonces, si ustedes hacen el cociente para un conductor como el cobre, cuya permitividad, les dije que para buenos conductores la permitividad se asemeja a la del vacío, si hacen ese cociente, ¿verdad? Épsilon sobre la conductividad, les va a quedar, ¿saben cuánto? Tau igual a 10 a la menos 19 segundos. O sea, después de 10 a la menos 19 segundos, la carga que ustedes le pusieron ya no va a ser la carga que le pusieron. O sea, después de 10 a la menos 19 segundos, la carga que ustedes le pusieron ya no va a estar ahí en el conductor dentro, sino que solo va a estar un tercio. Ya va a haber disminuido a un tercio la carga inicial en 10 a la menos 19 segundos. Pero ¿qué sucede con esa carga? ¿Se esfumó? ¿Se perdió? No se puede. ¿Por qué no se puede? Conservación de la carga. No es posible. Se fue a la superficie. El interior, en unos instantes, en una fracción, pero fracción, digamos, del orden de 10 a la menos 19 segundos, ya no vamos a tener carga dentro del conductor, sino que va a estar en la superficie del conductor, como ustedes ya saben, ¿no? E igual, ¿no? Eso es para el cobre, pero en general esto se sigue cumpliendo. Esos transitorios no nos van a interesar. Y en estado entonces estacionario, podemos pensar que toda la carga se va a la superficie. El transitorio no nos importa, ¿no? Para nuestros fines. Es como pensar en un rayo que cae en una línea de transmisión. No nos, digamos, cuando el rayo cae, existe un transitorio que puede interesarnos o no. ¿Están de acuerdo? En este caso, si queremos verlo análogamente, si nos interesa el transitorio, estos 10 a la menos 19 segundos, es como analizar el caso del rayo. Pero a menudo no nos interesa, no caen rayos, etc. Lo que nos interesa, por ejemplo, en la línea de transmisión de potencia es el estado permanente, ¿no? ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, si nos interesa el transitorio, hay que pararle bola a este tiempo de 10 a la menos 19 segundos. Pero si no nos interesa, ¿verdad? Que es lo que comúnmente va a suceder con nosotros. Entonces, decimos que toda la carga reside en estado estacionario, reside en la superficie del conductor. ¿De acuerdo? ¿Ok? Bueno, estimados, pues entonces hasta aquí lo voy a dejar. Solo quiero ver, Jairo, ¿estás por ahí?
Jairo Castellanos. Sí, ingeniero, aquí estoy. Ya terminamos. Decime vos de manera sincera, ¿te sirvió el repaso más o menos? ¿Entendiste? Muy sencillo, ¿ya habías estudiado esto? Adelante. Sí, ya le había dado una leída antes y la verdad me sirvió bastante para entender más que todo la terminología, porque algunas cosas no sabía muy bien de dónde salían. Sí, recuerden que Wagner, en este capítulo en particular hay muchísimos errores en la edición en español, muchísimos, de acuerdo, muchísimos. Y a veces ni siquiera se sabe de dónde saca algunas cosas, ¿no? O toma algunas cosas como que así muy sencillo y no son tan triviales. Gracias. Finalizamos con Nixon. Nixon, ¿te sirvió esta sesión o más o menos? ¿Qué ondas? Sí, sí me sirvió. Ya había leído, pero con este repaso ya me quedaron claras un montón de cosas que no había entendido. Esa es la idea, estimado, que consoliden su aprendizaje para este fin de semana ustedes atacar los problemas que tienen que hacer y garantizar una buena nota. De todas maneras, el lunes nos vemos para darle como que un vistazo general a los ejercicios, cómo estamos en cuanto a la resolución de ejercicios que vienen probablemente en examen de su guía de ejercicios y a partir de eso ver, hey, nos falta hacer este, el otro, si quieren les ayudo con este, les voy a hacer este, etcétera, para estar más preparados, ¿verdad? El resto de la próxima semana, martes a viernes, lo vamos a dedicar a ley de fuerzas de Ampere, que no es más que lo que les había mostrado, es una cuestión, digamos, sencilla, como es fundamental, solo lo decimos. Lo que hay que hacer ahí es practicar, ¿no? Esta ley que involucra, lo complicadito ahí es que involucra un triple producto vectorial, si se fijan, ¿no? Entonces hay que practicar un poquito, ¿no? De acuerdo. Bueno, estimados, si no hay más, muchas gracias por su atención y nos vemos el día lunes. Yo les mando la invitación. Que estén muy bien. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias, Buenas Alex. tardes. Buenas tardes. Con gusto, adiós. Gracias, ingeniero. Bueno. Buenas tardes.